Ahora sí, amigos, bienvenidos a Malasia. Cuando planificamos venir a Malasia, yo pensé o tenía una idea errónea, ahora me doy cuenta, de que es un país como así un poco caótico. No es nada parecido a lo que yo tenía en mi mente. ¡Estamos aquí! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, nos encontramos en Malasia, en su capital Kuala Lumpur, y justamente estamos iniciando este video con, miren esto aquí atrás, las Torres Petronas de Kuala Lumpur, y desde aquí va a comenzar esta aventura. Pero para llegar aquí pues tuvimos que pasar por un proceso que fue saliendo desde Singapur. Hacia allá nos dirigimos antes de llegar aquí y mostrarles esta belleza. Vamos para allá. Ay, Dios mío, qué fastidio. Bueno, la máquina no quiere nada conmigo, lo voy a tener que hacer manual. Miren, le dejé a mi maleta que fue perdida en algún momento para que no vuelva a ocurrir de que me la manden para abajo, porque le voy a decir, no quiero volverla a perder. Va a ser un viaje corto, la verdad, es un vuelo bastante rápido, aproximadamente 1 hora y media, va a ser súper rápido. Bueno, aquí necesitas entregar tu pasaporte para que te vendan la línea de teléfono. Meten todos tus datos por allí, y puedes pagar con tarjeta al llegar o puedes pagar con efectivo si has de tener, pero lo bueno es que tienen la opción de tarjeta. Ahora sí, amigos, bienvenidos a Malasia. Miren, ya pedimos nuestro taxi, está costando alrededor de unos 65 ringgit, que es la moneda de acá de Malasia. Ya les iré mostrando la moneda como tal. Ahorita estamos haciendo el cambio de los dólares de Singapur para aprovechar. Y ahorita acabo de ver una curiosidad, amigos, y es que aquí no señalan con un dedo así, sino que hacen así. Así. Miren, amigos, aquí al igual que en Singapur pues manejan del lado derecho, miren eso. Ya después les voy a explicar el porqué, la razón. Ya ustedes se imaginarán, y si vieron la serie de Singapur pues lo sabrán más a detalle. Estos son los alrededores del aeropuerto ahorita y vamos a irnos hacia el centro de la ciudad de Kuala Lumpur. Miren, por cierto, cuando estaba aterrizando el avión vimos muchas plantaciones de estas palmeras, están por todos lados. Esa cantidad de palmas que vimos allí es porque Malasia es el productor número 1 de aceite de palma a nivel mundial. El aceite de palma es con el que hacen, por ejemplo, la Nutella. Y algo negativo de todo esto es que para sembrar la palma, pues aquí en Malasia están devastando con muchas áreas verdes y está pues afectando el ecosistema. Un pequeño dato allí que les tenía. De camino a nuestro hospedaje les debo comentar algo acerca del idioma, y es que aquí nos vamos a estar comunicando en inglés, pero también el idioma oficial es el malayo. Pero sí que el inglés lo utilizan muchísimo, tanto es así que justo ahora el taxista tiene puesta la radio y está en inglés. Llegamos a nuestro hospedaje. ¡Wow! ¿Dónde queda nuestro hospedaje? Miren la gran torre allí, que ya les voy a contar un poquito de eso. Miren la iglesia que está acá. Nuestro edificio es justamente este que está aquí. Bastante moderno, bien ubicado. Ya les voy a decir cuánto nos costó. Este es el lobby, apenas estamos haciendo el check-in acá. Bienvenidos a nuestro hospedaje en Kuala Lumpur. Miren esto, un apartamento para nosotros solos. ¡Qué genial! Esto está bueno porque ya veníamos de estar en Singapur bien hacinados. Miren, tenemos una cocina totalmente equipada por si queremos cocinar algo. Angie, a lo mejor una rica pasta. Puede ser una rica pasta para la cena, no lo sabemos. Miren, tenemos una mesa de comedor aquí, hasta con los platos puestos. Miren, un sofá acá, una vista. Vamos a ver qué vista tenemos. Bueno, no está mal, no está las Torres Petronas, no está la torre que vimos afuera, pero está buena. Una televisión, pantalla plana, y algo que había que me hizo ilusión, miren, un Nintendo de estos para poder jugar un rato si tenemos chance. Aquí una de las habitaciones. Oh, esto está amplio, ¿ok? Wow, el changuito que nos ha acompañado. Ah, miren, el aire acondicionado se prende con este switch.
Oh, eso está genial también, miren. Tenemos por aquí un área de closet, el baño de la habitación, fíjense. Oh, está muy bien. Miren, lavamanos, tenemos aquí espejo. A ver, esto se abre, sí, tenemos aquí algún compartimiento, trono por este lado. Está súper bien. Horno, tenemos nevera por si compramos algunas cositas, totalmente equipada, vitrocerámica. Bueno, a ver, además del apartamento, el complejo en sí está muy bien, tiene piscina, ya después les daremos un recorrido, a lo mejor cuando salgamos a recorrer un poquito las calles ahorita, a ver si no llueve porque hay unas nubecitas grises por allí. Les cuento el precio. Este apartamento, así como lo están viendo, bien ubicado en un edificio nuevo, todo está costando más o menos unos $24 aproximadamente por persona por noche. Nada mal, la verdad, porque para lo que estuvimos pagando en Singapur fueron unos precios bastante altos y sin embargo estuvimos en uno de los hospedajes más baratos que conseguimos. Pero este está muy bien. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a deshacer maletas un poco y ver si nos da chance para recorrer un poquito de las calles. Miren, por cierto, aquí pasa lo mismo que hemos visto en otros lados, por lo menos en Singapur es este mismo tipo de enchufe, el de UK. Así que para que lo tengan en cuenta. Bueno amigos, y ahora sí, salimos a las calles. Miren qué belleza. Vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Miren, tenemos un súper aquí abajo, o por lo menos un mini market para comprar agua cuando necesitemos. Así que esto es excelente. Vemos que está, por lo menos esta área, bastante ordenada, limpia, moderna. Cuando planificamos venir a Malasia, yo pensé o tenía una idea errónea, ahora me doy cuenta, de que es un país como así un poco caótico, algo así tipo lo que vimos quizás en Filipinas o quizás a los niveles de Egipto, que no sé si han visto la serie de videos que grabamos en Egipto, es un caos. No sé por qué lo tenía así en mi mente, pero llegar y ver este orden, una locura. Una ciudad muy moderna, muy ordenada, wow, o por lo menos estos alrededores, eso sí, se ven edificios antiguos, ¿verdad? Así como edificios también modernos, pero en líneas generales no es nada parecido a lo que yo tenía en mi mente. ¿Ven? Por ejemplo, este tipo de edificios ya son un poco más sencillos. Hay un poquito más de desorden en el hecho de que, bueno, cuelgan la ropa en la parte de afuera. Pero bueno, nada del otro mundo. Bueno, el objetivo es el siguiente. Llegar a las Torres Petronas, ver el emblema de la ciudad, el emblema del país, por el que se puso en el mapa mundial este lugar. Y es que gracias a las Torres Petronas, pues, por muchos años fueron además las torres más altas del mundo. Ahora son de las torres gemelas más altas del mundo. Así que bueno, teníamos que conocer eso el primer día. Y aprovechando que todavía está de día, pues vamos allá. Mientras que les digo datos acerca de este país para que ustedes estén al tanto de dónde estamos. Curiosas que me gusta mostrarles las placas de los vehículos aquí. Fíjense que al igual que creo que fue en Singapur o en Filipinas, no recuerdo ya, es el fondo negro con las letras en blanco. No dice el país, no tiene la bandera. Son placas muy simples y veo que son muy diferentes, son como en acrílico. Bueno, algo que les recomiendo hacerse en estos países, sobre todo también en Filipinas, por lo económico que es masajes, amigos. Miren, 120 minutos, o sea, 2 horas de masaje. El más caro que sale allí son $25 al cambio, cuerpo completo. 2 horas de masaje. Es un regalo. Este ya es el segundo que veo, este que dice caca en rojo, y es como la versión del 7-Eleven o el Oxxo aquí o el Farmatodo en Venezuela. Están por todos lados. Ya he visto 2 en tan solo 3 minutos que voy caminando. Miren, tenemos a la linda bandera de Malasia acá. Miren qué hermosa está. Puede parecerse mucho a la de Estados Unidos, aunque probablemente no se pretendió imitarla, sino recordar más bien la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, en la que parece que también se inspiró la norteamericana. Las franjas rojas y blancas suman 14 y simbolizan los 3 estados federados malayos y la Federación Malaya. En el cantón aparecen un decreciente, un símbolo islámico y una estrella Venus de 14 puntas que representa como las franjas, los estados malayos y la federación que forman. Tanto el creciente como la estrella son de color amarillo, símbolo de la monarquía de Malasia, y figuran en la parte superior del escudo de armas nacional. Tío, miren esto, son como pinchos de carne, pollo, salchichas. Miren, pinchos de brócoli.
Pinchos de champiñón. Bueno, a ver, mientras que me traen la comida, les doy algunos datos acerca del lugar donde nos encontramos. Estamos en Malasia, amigos. En malayo sería Malaysia, o también conocida como Federación de Malasia. Es uno de los 49 países que componen el continente asiático. La capital legislativa y oficial de la federación es Kuala Lumpur, justamente donde nos encontramos en este momento, que además es la ciudad más poblada, pero Putrajaya es la sede del gobierno. Su territorio está dividido en dos regiones por el mar de la China meridional. La Malaya peninsular se encuentra en la península de Malaya y limita al norte con Tailandia y al sur con Singapur, precisamente el país desde donde nosotros llegamos. Mientras que la Malasia oriental está situada en la zona septentrional de la isla de Borneo. Limita al sur con Indonesia y al norte con Brunei. Consta de 13 estados y 3 territorios federales, y su territorio abarca casi 330.000 kilómetros cuadrados. Tienes luego que ir al Salto Ángel. Ah, muy bonito. Increíble. ¿De dónde eres? ¿Dónde piensas que soy? Alemania. Hablo alemán, es Austria. Ah, ok. Miren, aquí las señoras que limpian tienen su hijab. Y por cierto, mencionándoles eso, debo comentarles el tema de la religión acá. Hi, Venezuela. Thank you. La gente es muy amable. Nos preguntaron, ¿de dónde son? Así nomás. Miren, aquí está mi linda acompañante. Hola. Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, contenta de estar aquí. Sí, Siempre ¿verdad? fue un sueño para mí conocer las Petronas, de que tengo uso de razón. Yo voy a eso y que Es verdad. O sea, es un edificio que Es te diferente. impresiona, que te impacta. Sí, señor. en su momento fue de los más altos, pero más que Sí. por eso, yo creo que por la forma que tiene. O sea, se veía muy lindo, siempre estaba en las revistas. Ya no aguantamos más por ver. A pesar de que está oscureciendo y que ya dentro de menos de una hora quizás cae la noche, tenemos que ir para allá. Pero bueno, les sigo contando. Miren, Malasia es un país multirreligioso, pero aquí más del 60% de las personas practica el Islam, que es pues la religión oficial. El 19.2% practica el budismo, el 9.1% el cristianismo, el 6.3% el hinduismo y el 2.6% la religión tradicional china. Miren, tenemos un monorriel allí. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Esta, por cierto, es la avenida Jalan Raja Chulan. Creo que es una de las principales porque concentra aquí pues varios edificios. Tenemos algunos hoteles, por ejemplo el Holiday acá, y tiene algunos edificios más hacia aquel lado. Es bastante amplia. Fíjense que lo que les estaba comentando, que circulan por el lado izquierdo, manejan por el lado izquierdo y tienen el volante a la derecha. Por cierto, hablándoles un poco más acerca del tema de la religión, según el artículo 160 de la Constitución, todos los malayos son musulmanes, el 100%. Al gentilicio aquí se le puede llamar de dos maneras: o malasio o malasia, o malayo o malaya. La cantidad de personas que habitan este país está alrededor de 32 millones de personas. Hay bastantes. Si se preguntan del clima, pues hace bastante calor. Está ubicado en el Ecuador y tiene un clima tropical. Pero miren, no dejan de sudar, así que vénganse frescos y preparados. ¡Wow! Ya las estamos viendo. Miren, ahí vemos la punta de una de las torres. ¡Wow! Su jefe de estado es el monarca Jan Di Pertuan Agón y el de gobierno es el primer ministro. Los fundamentos de su gobierno toman como punto de partida el sistema parlamentario de Westminster. ¡Qué bonito se ve todo esto! Por cierto, yo no sé si ustedes sabían este dato que les voy a decir, y es que Malasia se dice que tiene una de las mayores biodiversidades del mundo. Se calcula que tiene un 20% de las especies animales de todo el mundo. ¡Wow, amigos! ¡Qué belleza! Entre más nos acercamos, miren qué vistas tenemos. No puedo creer que esté aquí viendo eso y poder llevárselos a ustedes a través de este video. ¡Qué impresionante! Por este lado de aquí hay muchos hoteles. Está preciosísimo este lado de la ciudad. ¡Wow! Mucho movimiento de tráfico también hay. Que tienen demarcada también el área para las bicicletas, no solamente para los autos, en color azul. Allá va Angie emocionada acercándose a las torres, y ahorita vamos a cruzar hacia la derecha para comenzar como a verlas de frente, creemos nosotros. Por cierto, Malasia era lugar de paz
paso de la antigua ruta de las especias a Roma, Egipto y Grecia, llegaban estos tesoros con aroma a canela y pimienta desde Indonesia, Malasia, Sri Lanka e India. Bueno, y al fin llegamos a una de ellas. Miren esto, ¡qué locura! ¡Wow! ¡Qué enorme! Además que son hermosísimas. El exterior de la torre está increíble. ¡Wow! No puedo creer que estemos aquí. Miren, Angie y yo coincidimos en un pensamiento en este momento. Nos pasa siempre. Nos pasa muchísimo. Y es que miren, algo que quería hacer, estamos en la base de una de las torres y nosotros queremos hacer algo épico. Espera. Espera, vente juntos. Miren, 2, 3. Estamos tocando las Torres Petronas aquí en Malasia, en Kuala Lumpur, las Torres Gemelas en este momento más grandes del mundo. ¡Wow! Momento épico. Nunca pensé que iba a estar en este lugar tocando este edificio. ¡Qué locura, amigos! ¡Qué locura! Y llegó el momento épico. Vean esta imagen. ¡Wow! ¡Qué locura! Estamos aquí. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es bellísima. Como maciza, como imponente, la forma es espectacular. No, y además lo que destaca es los alrededores, que está como en una parte bastante abierta. Entonces no está como rodeada de muchos edificios, tiene como esa holgura de espacio y te hace poder disfrutarlas, te hace poder admirarlas además, porque los edificios que están más cerca los tienen a los lados, pero no enfrente a la torre. Entonces fíjense que todo esto es parte de la entrada de la torre, tiene una avenida que le pasa por el lado de enfrente y los edificios que siguen solo están del otro lado de esa calle. Entonces todo esto permite que podamos admirar la torre de una mejor manera, a diferencia quizás de otras bastante emblemáticas en otros países. Que ustedes vean las torres así de claritas, iluminadas, utilizan estos sistemas de iluminación en estas partes cilíndricas que tienen pues estos grandes focos. Allá también tenemos otro, fíjense allí, que apuntan hacia ambos edificios y los hacen pues ver y relucir así de esa manera que ustedes lo están viendo. Ahora fíjense que este es como el frente de ambas torres. La entrada principal a las torres es esa de allí y vean la cantidad de personas que hay aquí pues disfrutando, admirando también las torres. Tenemos unas gran fuente acá, miren esto, ese edificio también muy bonito que hace juego con todos estos alrededores acá. Vean que en el centro de las torres, en la parte media, hay un puente que las une. Miren qué impresionante. Lo que van a conseguir son muchos chicos que ya vienen preparadísimos con sus linternas, miren, con iluminación, sus teléfonos, con el gran angular puesto allí para tomar las fotografías y ofrecérselas a los turistas que quieran llevarse un lindo recuerdo. Vean a mi buen amigo cómo él está preparado con 300 linternas. Tiene una, dos, yo no sé cuántas tiene allí. Miren eso, miren cómo quedan. Wow, beautiful picture, yeah. Wow, miren la otra cara que no se ve de las torres. Vean la cantidad de personas que hay aquí puestas para tomarse la foto. Miren, aquí tenemos a nuestro amigo Ellen que toma unas fotos. Miren eso. That's me and my customer. Increíbles. Miren eso. Nos va a tomar una fotografía aquí linda para sentirnos bien como turistas. Miren, si ustedes quieren ver cómo quedó esa fotografía, tienen que ir a mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _ porque este chico la tomó. O sea, no íbamos a tener mejor fotografía, la verdad. Importante. La verdad. Gracias. Gracias. Si se preguntan el precio de lo que cuesta una fotografía, más o menos son 5 ringgit o lo que sería $1. Bueno, amigos, y aquí tenemos el primer billete del cono monetario aquí en Malasia. Este es el de 1 ringgit. La parte de atrás del billete, fíjense que son de estos tipos de plástico que tienen esta parte también transparente, que ya lo hemos visto en otros países asiáticos y en otras partes del mundo. Está bastante bonito, es pequeño en comparación del siguiente billete, que sería el de 5 ringgit. Fíjense que el tamaño es un poco más grande a medida que va aumentando el valor también, que este billete equivaldría a $1 estadounidense. En la parte de atrás tenemos un poco de la fauna del país y aquí tenemos una flor nacional también en esta parte. Muy bonito el billete. Luego le seguiría el billete de 10 ringgit, $2 estadounidenses. Este sí es como de la versión vieja porque no es plástico y pues tiene una banda de seguridad acá. Es diferente a la parte transparente que normalmente vemos en los otros billetes. Y por último, entre los billetes que tengo hasta el momento es el de 50 ringgit, que es este de acá.
acá, en la parte de atrás también. Fíjense que esta flor se repite en casi que todos los billetes. Tenemos aquí la palma, pues este es el mayor país productor de aceite de palma del mundo y tenía que estar pues en el billete. Y aquí tenemos la moneda de 20 centavos de ringgit, es esta de aquí. Tenemos la denominación y en este otro lado pues tenemos parte de la flora del país. Bueno, yo creo que el objetivo del día de hoy se cumplió, se llegó a las Torres Petronas, se comió, eso lo van a ver en el video de comida callejera y podemos descansar el día de hoy para continuar mañana porque hay muchísimas otras cosas que decirles acerca de este país y muchas otras cosas más que ver. Y es que aprendan un poco más de la historia del lugar, de cómo se llegó a lo que hoy día se conoce como Malasia y es una historia bastante interesante. Pero eso lo vamos a hacer mañana recorriendo otras zonas de Kuala Lumpur. Y esto justamente también es un botón de pánico por si necesitan alguna ayuda o tienen alguna emergencia, pues simplemente lo presionan allí y van a tener alguna ayuda disponible. El día de mañana seguramente vamos a estar volviendo a esta zona porque hay muchos lugares que visitar alrededor y también queremos ver si tenemos la posibilidad de visitar, de hacer el tour a las torres porque tienes un mirador que puedes tener unas vistas increíbles de los alrededores. Así que mañana nos vemos también de nuevo por aquí para ver esto de día porque vale muchísimo la pena. No nos aguantamos y decidimos pues darle un vistazo a la parte de adentro, por lo menos esta primera área. Yo no sé si ustedes han visto la Fórmula 1, pero ellos son patrocinadores oficiales de la Fórmula 1 y ahí tenemos a dos autos de Fórmula 1 que en la publicidad dice Petronas. Esta es la entrada para visitar ambas torres, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y lo que pueden acceder es como, creo que es especie de un centro comercial. Pues sí, amigos, miren, es como un centro comercial, hay tiendas de lujo, Gucci, Salvatore Ferragamo, por allá estoy viendo Prada. Esta es la parte de abajo, esta es la primera planta, tenemos otra planta por allá abajo, Louis Vuitton por allí, Fendi, puras marcas de lujo. Miren, por cierto, les recomiendo mucho esa marca, Uniqlo. ¡Wow! Ya va, miren esto, ¡qué impresionante! Bueno, les decía que aquella marca es bastante barata. Me tocó comprar ropa en Singapur por el tema de la pérdida de la maleta. Y la verdad es que conseguí muy buena ropa y a muy buenos precios y de excelente calidad. Esta parte sería la zona central de ambas torres. Ok, pues aquí en las Torres Petronas hay un baño Premier. Cuesta 2 ringgit por entrada. ¿Qué tal? Bueno, miren, nos vinimos a la parte de atrás de las torres porque hay un show de, miren, de chorros, luces. Qué bellas las fuentes, ¿ah? Sí, vamos de regreso. Están cayendo unas gotitas. Y es que aquí en Malasia, miren, les va a llover sí porque sí. O sea, si algo tienen asegurado de su visita a Malasia es que les va a llover, amigos. Bueno, esta vez de regreso vamos a utilizar estas pasarelas que fíjense que para subir tenemos hasta escaleras eléctricas. Yo no sé si estos serán pasos peatonales simplemente para cubrirte de la lluvia, del sol, lo que sea, o son para llegar a algún lugar en específico, pero bueno, vamos a ver. Wow, miren esto. Esto es primera vez que yo lo veo en algún país. Aquí sí que se siente el aire acondicionado. Nos estamos cubriendo de la lluvia. Y fíjense que tienen direcciones internas para tú guiarte una vez que estás aquí adentro. Wow. Bueno, atrás dejamos la caminería. La verdad es que es un tramo bastante largo y tiene varias ramificaciones, solo que nosotros, bueno, utilizamos hasta donde pudimos, pero es una cosa impresionante. O sea, esto yo no lo había visto en ninguna otra parte del mundo, que tuviesen este tipo de cosas para los peatones. O sea, aquí la prioridad somos todos. Bueno, amigos, y vinimos a hacer una última cosa y es un buen masaje. Se los recomendé porque realmente vale mucho la pena, así que aprovechen. Amigos, buenos días, nuevo día, otra franela. Los que han visto la serie desde el comienzo, la serie de Asia desde el comienzo, sabrán exactamente por qué lo digo. Estamos ya activos, súper activos. Yo esta mañana fui a hacer ejercicio, hay gimnasio en las instalaciones del edificio, así que genial por eso. Vamos ya saliendo, vamos a conocer otros lugares importantes de Kuala Lumpur y vamos a ver qué otras cosas podemos observar, así que vamos para allá. Amigos, y ya se las mostré ayer, la Torre Merdeka, y frente a ella está la iglesia de Anthony. Bueno, y algo que quiero destacar y que es algo que seguramente muchos de ustedes desconocían y debo confesar que yo también, es que la segunda torre más alta del mundo se encuentra aquí en Malasia y es la Merdeka 118, esa gran torre que estamos viendo justo enfrente de nosotros. Y la verdad es que aquí se ve que está cerquitica, pero no está tan cerca, o sea, no está tan lejos, pero no está tan cerca, pero es que es tan alta que parece que estamos justo al lado. Pero es bueno que al salir de nuestro edificio tengamos esa vista increíble y ese contraste entre esta iglesia y esa torre queda pero perfecta.
aquí los botones para pedir el semáforo. Presiona aquí, tiene un hombrecito aquí parado. Y pues espera que te toque tu turno, tu luz. Pero bueno, mientras que llegamos a la plaza les cuento un poco acerca de la historia de Malasia. Fue conquistada por Portugal en 1511, quien fundó una colonia. Portugal, ¿eh? Los hijos del último sultán fundaron 2 sultanatos, el de Perak al norte y el de Johor al sur. Tras la caída de Malaca, 3 naciones se disputaron el control del estrecho: los portugueses, Johor y Aceh. El conflicto duró hasta 1641, cuando los neerlandeses, aliados de Johor, controlaron el territorio. Luego llegó el Reino Unido, quien fundó su primera colonia peninsular en 1786, con el arriendo de la isla de Penang a la Compañía Británica de las Indias Orientales por el sultán de Kedah. Bueno, algo que me sorprende, pues visitar esta zona de la ciudad, que a diferencia de lo que estuvimos viendo ayer, aquella zona se ve muchísimo más moderna. Esta, aunque puede parecer que está un poco como desordenada, no lo es. O sea, cuando detallas, está muy bien. O sea, todo demarcado, las aceras están bien amplias, hay pasos peatonales por todos los sitios, porque parece que estuviese desordenada, pero cuando prestas atención, pues no. Tiene áreas verdes muy bien cuidadas también, muy bonita. Encontramos a un marroquí, ese señor que está allí con gorra, y nos dijo que además de que teníamos que visitar en algún momento Marruecos, y ya lo tenemos en el plan para el año que viene, vamos a ver, nos dijo que teníamos que sí porque sí visitar Bali, porque dice que es el paraíso en la tierra. Pero en los planes de este viaje en particular a Asia no está Bali, pero sí que el año que viene seguramente vamos a estar por allá. Entre tanto, estamos aquí resguardados del techo porque comenzó a lloviznar, y precisamente por los que les comenté el día de ayer, es que aquí les va a llover todos los días y va 2 de 2. Ayer llegamos, nos llovió. Hoy, el segundo día, vuelve a llover. No es mentira lo que les digo. Pero para la gente no es impedimento. Fíjense que están allí caminando con la lluvia sin ningún tipo de problema, sin ni siquiera llevar paraguas, porque saben que dentro de un ratito va a cesar. Mientras tanto, les sigo contando. En 1824, los británicos controlaron Malaca. Esto tras la firma del tratado anglo-neerlandés. Y este lo que hizo fue dividir Insulindia entre los británicos y los neerlandeses. Obviamente que con Malasia en la primera zona. En 1826 se fundó el territorio británico de ultramar de las colonias del estrecho, uniendo las 4 posesiones de la región: Penang, Malaca, Singapur y la isla de Labuan. ¡Wow! ¡Qué genial! Me parece que esto está buenísimo. Sí, todo se ve espectacular. Por aquí llegamos a la entrada del barrio chino, la típica y característica puerta. A este barrio vamos a estar viniendo el día de mañana para conocerlo un poquito más a detalle. En un principio, las colonias fueron administradas por la Compañía de las Indias Orientales en Calcuta, luego en Penang hasta 1867 en Singapur, y por último por el Secretario de Estado para las Colonias en Londres. Estamos caminando ya por el centro histórico y lo que podemos ver es bellezas. O sea, me encanta el estilo de la ciudad, me encanta la vibra, los edificios, el orden. La verdad está muy bien. Desde el siglo XVIII, muchos estados malasios optaron por buscar ayuda británica para resolver sus conflictos internos, en particular en los asuntos relativos a la extracción de estaño. Esto, por lo que estoy observando, es como una biblioteca al aire libre, pero que no tiene libros, porque dice ahí Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020, ¿verdad? Pero dice World Book Capital 2020. Entonces me imagino que habían libros, pero que ya pues brillan por su ausencia. No funcionó mucho esta idea. Wow, miren los sitios que nos vamos encontrando en el camino. Está muy divertido. Aquí vemos un caudaloso río que pasa por aquí. Está bien fuerte la corriente. Se ve que cuando llueve se debe poner bien turbulento esto acá. Allá al fondo tenemos la bellísima bandera de Malasia, que seguramente está en todo el centro de la plaza a la que vamos a ir. Bueno, voy a poner a prueba un paso de peatones sin semáforo. A ver si la gente se para. No, hay que pasar cuando se puede y con rapidez. Miren, toda esta parte sale como vapor a los lados, no sé por qué. Allí al fondo pues podemos ver la mezquita Masjid Hamed de Kuala Lumpur, pero no entiendo el por qué sale
ese vapor de agua de todos los alrededores por donde está pasando este río. Me da curiosidad, está súper espectacular esta parte acá, me encanta. Bueno, en esta historia de Malasia ha llegado la Segunda Guerra Mundial. Y esto comienza con la invasión de Japón a Malasia el 8 de diciembre de 1941, justo un día después del ataque a Pearl Harbor. Este ataque sorprendió a las tropas británicas que estaban muy mal preparadas. Los japoneses pudieron atacar desde sus bases en la Indochina francesa. Y a pesar de la tenaz resistencia de las tropas británicas, australianas e indias, pudieron invadir Malasia en apenas 2 meses. Y esto pues causó un daño irreparable para la moral británica. Durante la ocupación en la Segunda Guerra Mundial creció el apoyo popular a la independencia. Las relaciones con los japoneses fueron penosas, principalmente para los habitantes chinos, que fueron expropiados, discriminados y exterminados. Pues, por ejemplo, durante el Suk Chin, la purificación por el sufrimiento, murieron 80.000 de entre ellos. Me vine a esta parte donde están los murales de este lado. Fíjense cómo los colocan allí, todo lo pintan. Está muy bonito, esta área está muy bonita. Hi. Hi. Vale destacar que hasta este momento de la historia todavía Malasia no es independiente, está ocupada por muchas otras naciones, ha estado pues bajo el régimen, bajo la directriz, bajo la administración de otros. Pero el nacionalismo étnico malayo se vio reforzado tras la decisión nipona de anexar a Tailandia los estados septentrionales de Kedah, Perlis, Kelantan y Terengganu, que habían sido cedidos a los británicos en 1909. Además de esto, las dificultades comerciales pronto dispararon el desempleo y los japoneses comenzaron a ser muy impopulares. Durante ese periodo, los rebeldes bajo la égida del Partido Comunista de Malasia lanzaron operaciones de guerrilla con el fin de expulsar a los británicos. La guerra duró de 1948 hasta 1960 e implicó una larga campaña insurgente por parte de las tropas de la Mancomunidad de Naciones en el país. Aunque los ataques disminuyeron muy pronto, la presencia militar continuó dentro del contexto de la Guerra Fría. Justamente la edificación que tenemos enfrente es el edificio del sultán Abdul Samad. Estamos viendo ahorita su parte trasera. Vamos ahorita a ir a la parte delantera, que es por el lado de la plaza. Pero antes vamos a explorar un poquito esta zona porque estoy viendo un montón de puestos callejeros aquí y me da mucha curiosidad saber qué venden. Y miren este letrero de prohibiciones, que por cierto les voy a estar haciendo un video acerca de lo que no debes hacer aquí en Malasia. Y vean este. ¡Wow! ¡Qué locura! Esto lo van a ver más a detalle en un video en mi canal de YouTube más adelante. Vamos para allá. Este es el centro histórico de Malasia y justamente ya vamos a ver en pocos momentos pues la gran plaza Merdeka. Aquí está, Dataran Merdeka. Merdeka Square o Plaza Merdeka. Llegamos. Y ese, amigos, es el edificio que les comentaba del sultán Abdul Samad. Actualmente es un edificio institucional de Malasia que se sitúa aquí justo al lado de la Plaza Merdeka. El nombre del edificio proviene del sultán Abdul Samad, el sultán que reinaba en Selangor cuando comenzó su construcción. En la actualidad el edificio contiene las oficinas del Ministerio de Información, Comunicaciones y Cultura de Malasia. Antiguamente albergaba los tribunales superiores del país, el Tribunal Federal de Malasia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Superior de Malasia. Ahora, este edificio que domina majestuosamente la plaza es uno de los monumentos más importantes construidos por los británicos, diseñado por A.C. Norman e inspirado en la arquitectura mogol de la India. Este edificio fue completado en 1897 y albergaba la Secretaría del Estado de Selangor y posteriormente el Tribunal Supremo antes de ser abandonado durante varios años. En la actualidad contiene, como les digo, el Ministerio de Patrimonio, Cultura y Artes. Allá arriba, amigos, ondea la bella bandera de Malasia en esta plaza tan importante, pero ustedes se preguntarán el porqué de la importancia de este lugar, además de ser tan grande, tan amplia, tan hermosa, estar en un lugar privilegiado con ese edificio del sultán tan hermoso. Y es que para que entiendan eso, debo contarles un poco más acerca de la historia más reciente de Malasia. En 1955 se realizaron las primeras elecciones para un Consejo Federal Legislativo. Este se encargaría
encargaría de dirigir el primer gobierno electo malayo. Ahora, amigos, la importancia de esta plaza es que justamente en este lugar fue donde se bajó la Unión Flag y se izó la bandera de Malasia por primera vez en la medianoche del 31 de agosto de 1957. Desde entonces, la Plaza Merdeka ha sido el lugar usual de celebración del anual desfile Merdeka o el desfile del Día Nacional. Fue el 31 de agosto de 1957 cuando la Federación Malaya logró su independencia dentro de la Mancomunidad de Naciones, con Abdul Rahman como primer ministro y jefe de gobierno. Rápidamente comenzaron las negociaciones para la formación de una federación que abarcara, además de la península, las colonias de Singapur, Sabah, Sarawak y el Sultanato de Brunei. La fusión finalmente se produjo el 16 de septiembre de 1963, formándose definitivamente el estado actualmente conocido como Malasia. Sin embargo, Brunei, pese a expresar inicialmente su intención de unirse, se retiró del plan. Esto debido a la oposición de ciertos sectores de la población y además que no estaban de acuerdo con el pago de regalías de la extracción petrolera. Y por último, sobre el estatus del sultanato en la federación. Pero esta fusión no duraría mucho tiempo tampoco para los demás miembros. Y es que tras muchas tensiones que alcanzaron su punto más alto tras un poco más de un año de la unión, el 9 de agosto de 1965 se realiza el Acuerdo de Separación de Singapur. Miren, este acuerdo lo que hizo fue establecer la moderna República de Singapur como un país soberano e independiente. Con la salida de Singapur, Sabah y Sarawak perdieron el contrapeso de controlar un tercio de los escaños del Parlamento, facilitando que el gobierno federal pudiera violar sin problemas su autonomía especial. Y esa, amigos, fue una breve historia de Malasia. Algo que debo mencionar es que tuve que apagar la cámara un momento porque me dijo por primera vez desde que la tengo que debía de enfriarse antes de seguir utilizándola. Me salió una pantalla negra con ese mensaje y yo... wow, pero es que miren, estoy sudando un montón. Yo porque me estoy secando a cada rato y cubriendo un poco el sol por allá. Y en este momento se acaba de cubrir con esta hermosa y bella nube que espero que no llueva. Estamos un poco ahí como que, bueno, quiero que no llueva pero que tampoco haga sol. Quieres de todo. Todo no se puede tener en esta vida. Pero miren, les quería mencionar que a pesar del calor que hace en Malasia, aquí las personas usualmente, sobre todo los hombres, no los vas a ver con pantalón corto o bermudas. O sea, esto es algo impresionante porque realmente lo más cómodo para estar en un clima así caliente, caluroso, es andar de pantalón corto. Pero aquí es algo que no vas a ver de los malayos. Pero miren, otras cosas que van a poder conseguir a los alrededores de la plaza, pero nosotros por falta de tiempo no vamos a poder visitar todo, es la galería de aquí de Kuala Lumpur. Y tenemos el bello letrero típico hoy día de las ciudades. Ahí dice I love Kuala Lumpur. Quizás esa foto, así como muchas otras, las van a estar viendo en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _ para que vean qué tal quedó. Y pues acá también tenemos algunos edificios históricos. Por ejemplo, este es el antiguo banco, el antiguo edificio del banco. Vean, está un poco deteriorado, eso sí, está cerrado, no se puede visitar, pero sí que la galería la pueden visitar. Bueno, y ya de camino a las Torres Petronas nuevamente para verlas de día, pues otro poquito de lluvia para no perder la costumbre. Bueno, menos mal que existen de vez en cuando estos caminos techados para poder transitar libremente a pesar de la lluvia, porque miren, no ha parado, ¿ok? Es una locura, estaba haciendo un solazo hace nada y, o sea, miren esto. Y como llegó, se va, y como se va, vuelve. Un viento ensordecedor. Ahora no está lloviendo, pero está haciendo un brisón. ¡Qué locura! Bueno, si hay algo que me ha llamado la atención estas primeras horas aquí en Malasia, es que la gente está muy curiosa de saber de dónde eres. Me lo han preguntado siempre que pueden. O sea, siempre que ven el momento que me pueden preguntar algo, alguien se acerca y me dice, ¿de dónde eres? Cuando le digo Venezuela, se quedan impresionados. Dicen, Venezuela, wow. Y muchos me preguntan que si estoy trabajando, que si estoy de vacaciones, y les interesa mucho el saber el por qué elegí Malasia para venir. Creo que quizás no es muy común que personas de tan lejos vengan acá, porque sí que para estos lugares pues vienen mucha gente de países cercanos, viene mucha gente de quizás Australia, pero sí que para venir desde América resulta bastante costoso y bastante largo el viaje. Así que quizás para ellos no es muy común una persona como yo que venga para acá.
Si oímos con detenimiento, vamos a escuchar el llamado al rezo. Bueno, si hay algo que me ha llamado la atención, que ya lo he visto varias veces, son estos pequeños postes que dice para personas con alguna discapacidad, pero no sé exactamente el motivo de exactamente esto. No sé si hay que dejar el espacio libre para las personas con discapacidad, van en esta área, ¿verdad? Y pasan por aquí. La verdad es que no lo tengo muy claro. A mí se me está viniendo algo a la mente. Como hay como dos aceras, tal vez es como para decirles a ellos, no te encarames por allá porque después te vas a conseguir con una escalera, sino continúa por aquí para seguir derecho porque todo este sitio, todo este camino está previsto para ti. ¿Será eso? Porque realmente no tiene nada, ninguna función aparente, ¿saben? O sea, creo que es simplemente para demarcar el camino por donde las personas con alguna discapacidad pueden transitar. ¿Será eso? Bueno, vean que los motorizados tienen el lugar para pararse mientras que esperan el semáforo, esa franja roja allí. Vean que todo está muy bien identificado. Aquí está el paso de los ciclistas, el paso de peatones, en este caso está en amarillo, si no me equivoco. Normalmente está en color blanco, aquí no está en blanco. Aquí debe ser bastante costoso de vivir porque este edificio es el de Ritz-Carlton Residence. No va a ser nada barato. Y menos en la zona en la que está prácticamente al lado de las Torres Petronas, que estamos viendo ya su punta ya. Estamos muy cerquita. Wow, esta zona está lindísima. Con los edificios ahí de fondo se ve más espectacular. Este paseíto está muy bien hecho. Malaysian Tourist Center. Me gusta cómo combinan el arte callejero, pero bien hecho. Miren eso, qué hermosura. Son casetas de mantenimiento de comunicaciones. Bueno, miren, aquí tenemos un puesto de comida callejera de estos food trucks, pero están todos cerrados. Creo que abren a partir de las 5. Así que lo que vamos a tener que hacer es esperar a que esta vida nocturna se vuelva a activar en relación a la comida y pues salir. Miren la pantalla, hoy se ve increíble. Creo que se ve mejor de día que de noche inclusive. Bueno, no sé, pero se ve impresionante. ¡Wow! Yo creo que de aquí sale una buena foto. Desde aquí sí. Bueno, a ver, ustedes saben lo que tuvo que hacer esa gente para tomarse la foto y que nadie más saliera. Toda una proeza, miren eso. Les va a quedar increíble. ¿Qué tan importantes son las Petronas? Pues muy importantes, miren eso. No sé exactamente de qué serán. Leadership Training, Tazan. Y aquí hay como, no sé, como 5 fotógrafos por si acaso. Pero es que parar a todo el mundo para tomarse la foto, pues... este es como el cheese o algo así. Y bueno, el movimiento durante el día es bastante más tranquilo que durante la noche. De las dos maneras tiene su encanto, tanto de día como de noche, sin duda alguna tiene su encanto, pero la gente igual viene a tomarse su foto. Los muchachos fotógrafos que ofrecen sus servicios también están durante el día, como pueden ver, muchos de ellos están allí tomando las lindas fotos. Las fuentes sí que ahorita están apagadas y hasta ventajoso es porque te permite pues entrar a esta área con mayor libertad y ponerte en el centro para tú poder tomarte una foto mejor. Bueno, aquí las personas vienen a pasar la tarde, tomarse una buena fotografía y pues admirar el espectáculo de las fuentes. Miren qué belleza esto. Y aprovechando eso, pues voy a hacer el fin de este primer video de mis primeras impresiones de Malasia aquí en Kuala Lumpur con las Torres Petronas detrás de mí. Yo espero que les haya gustado este video. No se pueden perder los próximos episodios porque van a estar cargados de, miren, vivencias, experiencias, de entretenimiento. Se van a ir con una visión más clara de lo que es la vida aquí en Malasia. En el próximo episodio, pues vamos a estar analizando precisamente cómo es la vida en este país, cómo se la viven aquí los malasios, los malayos, como también se les puede llamar. Y si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les impresionó de estas primeras impresiones de Malasia, qué tenían idea, qué no, qué esperaban. Eso me interesa saberlo en los comentarios. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir a detalle en el momento en que me encuentro en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, por mi cuenta de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _, la de Angie la van a tener en la descripción del video, así como su canal de YouTube, porque les está subiendo contenido increíble de los lugares que visitamos. Amigos, desde aquí, desde Malasia en Kuala Lumpur, con las Torres Petronas detrás de mí, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.